E Manny Pacquiao veio a Filipinas e agora recebeu de maneira um herói. Milhares de gente de Bacaya com o shirt de Pac-Man vesti para saludar e Bacto. Pacquiao agradece tudo e avisa que este sentia é ganador. E que, segundo Dr. Nang, ele bem back de ring maneira antes. Aqui 6 lunas, Pac-Man por começar treino. Entrenador de turno na clínica especial na Venezuela já por mira um adelanto de nos jóvenes. Nós por mira que o nível de seleção juvenil e turno a subir e por mira que o jovem atleta não tem com hope mais entusiasmo já com incompetência internacional na caminda. Estamos mejorando bastante por la competencia que tenemos ahorita en Panamá. Ya en agosto nos vamos para Panamá. Son 7 días que vamos a estar de competencia por allá, diferentes niveles. El nivel que vamos a ir para allá a participar son el nivel americano, ahorita que estamos yendo en eso. Y bueno, sí, el crecimiento, estamos trabajando muy duro, ya estamos entrenando casi 4 veces por semana. Ya falta un día más para entrenar mejor y la cantidad de horas también nos está ayudando. Las niñas están súper emocionadas, es su primera competencia a nivel internacional que tienen. Y como te digo, pues gracias el manejo que hemos hecho con la presidenta de la asociación y la ayuda que hemos recibido también de afuera para poder nosotros entrar, ya que aún nos faltan ciertas cosas con lo que es la parte del Comité Olímpico para que nos ayude a conformar lo que es la parte de federación. ¿Cómo fue el curso que fuiste a hacer en Venezuela? Bueno, mira, fue bastante interesante, fue un campamento, ¿no?, que tuvimos allá en Venezuela, un campamento internacional, lo dictó lo que es los profesores internacionales de la FIT, y bueno, fueron 4 días de campamento, eso fueron 4 horas en la mañana, 4 o 5 horas en la tarde, tanto lo que fue la parte teórica, práctica, técnica, y la parte de evaluación de los niños, porque teníamos que evaluar muchachos de lo que era la preselección. Y bueno, fue muy educativa, fueron cosas nuevas, que así deberíamos de ser, ¿no?, todos los entrenadores, porque si los entrenadores no están bien capacitados, ninguno de los atletas pueden crecer a un nivel alto. Para ti, ese curso que fuiste, esto es un gran ayuda para ti y para el deporte de turno en Aruba, ¿no? Sí, sí, bastante. Mira, de verdad es de bastante ayuda porque más tanto el curso se trató de lo que es de niveles de edades, tanto con el masculino como el femenino, y es un crecimiento para nosotros, son cosas nuevas que están ahorita ya en lo último de la FIT, ¿no? Ya lo que el último periodo de la parte olímpica. Entonces, esto nos va a ayudar más tanto a las niñas, ¿no?, a nosotros como crecimiento profesional, pero también a las niñas también le va a ayudar bastante, porque son mejoras que uno va captando a través de los años, son mejoras que uno va captando en diferentes movimientos, que de pronto el movimiento se hacía de una manera hace 3, 4 años pasados, ahora se hace de distinta manera para darle lo que es el crecimiento al niño o al atleta. Lo que es la parte de las lesiones, también se habló mucho de las lesiones, que a veces los niños y las niñas de gimnasia se retiran a temprana edad, y eso es lo que la FIT ahorita está logrando, que no los muchachos de alto rendimiento se vayan a temprana edad, sino que sigan como cualquier deporte, como un hobby o lo que sea, pero siempre tienen que estar permanentes en la gimnasia. Nós miramos sobre a seleção praticar um rato e em sua vida que tinha um adelanto. E essa é a parte positiva de jovem atleta que está treinando. Francis, Ronnie está treinando duro, ele é correira. Correcto. Traga bem do pisaya. Siguro, siguro. Nós estamos orgulhosos de que ela aceitar o challenge e está sacando cara de time de 5, Seguro, seguro.